¿Sabes tú? Creo que ya estamos, ¿verdad? Ya. Hola, hola. Muy buenas noches. Esperamos a que se conecte la primera persona y luego comenzamos porque ya es un poquito tarde. ¿Está bien, chula? Bueno, pues no todavía nadie. Pero mira, vamos a hacer unos minutitos. Vamos a comenzar con la oración. ¿Te parece bien? Si quieres yo la hago y tú cierras, chula. Señor, te damos gracias, Padre, por permitirnos estar aquí y ahora. Nosotros abrimos nuestros corazones, Señor, para que tu palabra sea como una semilla que cae en una tierra fértil y que demos el fruto que tú esperas que demos, Señor, en nuestros matrimonios, en nuestras familias y para afuera, para el mundo, Señor. Te damos gracias por cada una de las bendiciones que todos los días derramas sobre nosotros, Señor, y que muchas veces nosotros nos sentimos merecedoras de ellas, Señor, y que es nada más por tu gracia y por tu favor. También te pedimos perdón, Padre, por todas las veces que nos equivocamos, que no sabemos ser ese buen reflejo tuyo y que muchas veces, conociendo tu palabra, no hacemos lo que nos corresponde, Señor. Te pedimos perdón por todas esas veces que te fallamos y también te pedimos sabiduría para y fortaleza para que una vez teniendo el conocimiento de tu palabra, tengamos la fortaleza de ponerla en práctica, Señor. También sabiduría para entender que el plan es tuyo y que es conforme a tu voluntad, no conforme a nuestros deseos y no conforme a nuestros pensamientos, sino únicamente conforme a tu voluntad, Señor. Y que el día en que venga la prueba estemos firmes, aun cuando ya haya pasado, por saber que tú tienes el control y que es tu plan, no es el nuestro, Señor. Te pedimos esa sabiduría para entenderlo en su momento, Señor. Y te damos gracias, Señor, por cada una de tus bendiciones. Y todo esto te lo venimos a pedir en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Pues hola, don Manuelito. Hola, Ara. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Pues vamos a continuar hoy con un versículo que encierra mucha sabiduría para el matrimonio y que a lo mejor lo hemos leído muchas veces, pero pues pasa que a veces un solo versículo te transmite una cantidad de cosas y a lo mejor lo has escuchado, lo hemos leído por 1, por 5, por 10, por 20 años. Y un día nos llega la revelación, ¿no? De que decimos, mira, aquí creo que nos está tratando de decir esto, ¿no? Y es por eso la importancia de la constancia en el estudio, en el escudriñar la palabra, ¿no? Y en la oración pedirle al Señor que nos dé esa revelación para entender su palabra, ¿no? Y lo que decíamos ahorita, ¿no? Que muchas veces ya la entendemos, pero ¿sabes qué? Que vamos a fallar. Y entonces es por eso la importancia de estarnos reuniendo y de estar repitiendo como periquitos lo que tal vez ya sabemos, pero siempre con un enfoque nuevo, porque el Señor nos va dando esa revelación en su palabra y nos va diciendo, no, mira, esto ya lo leíste tantas veces, pero a ver, fíjate aquí. Y entonces como que de repente te cae el 20 y dices, o lo que es más, dices, ya lo sabía, pero ¿qué crees? No lo aplico. Sí, y lo que es más, hasta se me olvidó, ¿sí me explico? Porque pues así es, ¿no? Somos humanos y por eso en las predis pasadas hablamos mucho acerca de las necesidades que el Señor puso en nosotros como seres humanos, ¿no? En ti, en mí, en cada uno de nosotros, en cualquier ser humano, ¿no? En nuestros hijos. Y entonces a todos nos diseñó de modo tal que todos necesitamos sentirnos aceptados, ¿no? ¿Aceptados por quién? Pues por tu familia, en este caso que es un curso de matrimonios, por tu esposa, por tu esposo. Tenemos esa necesidad de identidad, ¿no?
de saber que somos significativos para el otro y especiales, ¿no? Y hasta te sientes así cuando tu esposa te dice, no, pues es que eres el esposo que Dios me dio, y dices, bueno, soy significativo para ella, ¿no? Soy especial para ella, ¿no? Y entonces todos tenemos esas necesidades natas. Igual la necesidad de sentirnos seguros, sentirnos protegidos, sentirnos cubiertos en nuestras necesidades naturales, también es algo que está en todos los seres humanos. Y lo cuarto es un propósito, que tengamos un propósito, y nosotros como cristianos, pues ese propósito es conforme a la palabra de Dios, ¿no? El saber para qué nos creó el Señor, para qué vine yo, para qué viniste tú a este mundo. Y entonces, pues muchas veces, y sobre todo cuando estás primero creciendo, que eres joven, y luego aún ya como adulto, que todavía no te llega a pasar eso, que necesitas también ese crecimiento espiritual para entender para qué Dios nos puso aquí, ¿no? Y entonces ahí es cuando tenemos ya un propósito. Pero un error muy común en los matrimonios, vimos las clases pasadas, e igual que cometemos con los hijos. Bueno, vamos a hablar del matrimonio. En el matrimonio, ¿qué hacemos? ¿Queremos cubrir esas necesidades? Ponemos esas expectativas en el otro, ¿no? Pero ¿sabes qué? Que es difícil, porque no podemos dar más allá de lo que son nuestras capacidades. O sea, nuestras capacidades mentales, afectivas, intelectuales, todo eso, estamos limitados mientras estemos en este cuerpo, porque así es, ¿no? Solo el Señor, es lo que aprendimos, es el que puede cubrir esas necesidades de aceptación, de identidad, de seguridad, de propósito, ¿no? Entonces, cuando vamos al Señor con esa intención de que Él sea el que cubra esas necesidades y no le ponemos a otra persona, en este caso al cónyuge, a otras cosas materiales, a los hijos, esa carga, estamos yendo por la razón correcta al Señor. Pero el Señor, ¿cómo es sabio? Porque mira, por un lado en su palabra nos enseña que su prioridad, que la prioridad de cada uno de nosotros debe de ser Él. Y entonces ahí tú te responsabilizas de tu crecimiento espiritual, y eso te convierte en una mejor esposa, en un mejor esposo, en un mejor padre, en un mejor hijo, en un mejor hermano, en un mejor amigo, ¿no? Porque te estás responsabilizando y sabemos que esas necesidades tan profundas solo Dios las puede cubrir. Y no estamos poniendo esa carga en el otro, ¿no? No lo estamos poniendo, y que lo hacemos todo el tiempo, ¿no? Pero estamos abusando, porque la verdad es que no vamos a poder dar más allá de nuestra capacidad. Pero bueno, eso es una cosa, ¿no? Que el Señor nos dice, tenme por roca y todo lo demás se va a ir dando. Porque Él sabe que si nosotros lo tenemos por roca, lo que es más, Él en su palabra dice, número 1 soy yo, pero número 2 es la señora o el señor que tienes ahí al lado. Y después vienen tus hijos, y después viene algún ministerio en la iglesia, y después viene tu trabajo, y después viene algún pasatiempo. O sea, Dios tiene toda una estructura, todo un orden, ¿no? Entonces, cuando nosotros entendemos que primero está nuestra relación con Él, las relaciones, ¿cómo se diría? Horizontales, las relaciones carnales, se van a dar de una mucho mejor manera. Pero bueno, eso es, ya lo sabemos, ¿no? Y lo vamos a tener que estar recordando toda la vida, que tenemos que ir al Señor para que Él sea nuestra roca, y que el Señor Jesús sea el que cubra esas necesidades más profundas, ¿no? Pero por otro lado, también el Señor nos habla muchísimo en su palabra acerca de lo que tenemos que hacer por el otro. O sea, si por un lado te dice, tú no pidas, ¿no? O sea, tú ven a mí y yo te voy a cubrir eso. Pero eso no te exime de que yo ya te estoy cubriendo esas necesidades. Tú tienes que ver por el otro. Tú tienes que darle al otro. Tú tienes que hacer. No porque el otro te lo pide, sino porque yo en mi palabra
te instruyo, te digo cómo tienes que hacerlo para ser mejor. Y como aquí es una clase de matrimonios, pues estamos hablando de ser un mejor esposo, de ser una mejor esposa, ¿no? Y ahora vamos a ver un versículo que es muy, muy revelador. Nos vamos a enfocar el día de hoy en ese versículo. Muy revelador y que si lo analizamos nos va a ayudar a fortalecer nuestro matrimonio, nuestros matrimonios. Nos va a ayudar a rectificar nuestros errores en todo lo que hemos fallado, porque estoy seguro que tú como yo hemos fallado en muchas cosas como esposos, como esposas, como padres, como hijos, y el Señor nos habla en su palabra. Entonces, si queremos escucharlo, queremos recibir su consejo, su palabra y ponerla en práctica, Él nos está dando ahí la llave, la varita mágica para tener un mejor matrimonio. Porque mira, ¿qué vemos en el mundo, no? Con conocidos, con el vecino, que la relación matrimonial es complicada, ¿no? Y muchas veces simplemente no funciona y termina en divorcio, ¿no? En principio porque no, cada uno de esos integrantes de ese matrimonio no tiene al Señor Jesús como su roca, y entonces todas sus expectativas están volcadas en el otro, y entonces pues eso hace que se frustre porque el otro no va a poder cubrirlas, y entonces pues ya viene la desesperanza, la desilusión y el rompimiento, ¿no? Y por otro lado, si no tenemos a Dios como roca, como marido, como esposa, no estamos recibiendo la capacitación que el Señor nos brinda en su palabra para poder ser, para poder dejar de pensar en lo que nosotros necesitamos y poner por prioridad al de al lado, a la señora, al señor que tienes ahí al lado. Porque el Señor es lo que quiere, que nosotros demos, y en la medida en que damos, Él nos bendice. Y el Señor es lo que nos vino a enseñar a esta tierra, a dar, a darse a sí mismo por nosotros. Y es lo que es contra natura, contra nuestra naturaleza humana. Entonces, por eso es que vemos pues tanto desastre, ¿no? Y la verdad es que como cristiano, como creyente, que hemos recibido palabra de Dios y la hemos puesto en práctica en nuestro matrimonio, con muchísimas fallas y con muchísimos retrocesos, pero también sabemos que pasar por todas esas situaciones que ves que pasa la mayoría de matrimonios es innecesario. ¿Cuándo es innecesario? Cuando sabemos que en lo individual tenemos que tener a Dios, a Jesús como nuestra roca, y cuando nos dejamos guiar, capacitar para ser mejor esposo, mejor esposa, y obedecemos su palabra, y podemos ser un mejor esposo, una mejor esposa, ¿no? Y entonces todo empieza a fluir y nos damos cuenta de eso, ¿no? De que pues realmente pues no tiene por qué ser de esa manera como lo estamos acostumbrados a ver en la mayoría del mundo, o como estoy seguro que lo viviste o lo vivimos antes de tener a Cristo en nuestras vidas, ¿no? Y bueno, o sea, repito, ¿no? Es muy simple, de seguir el plan de Dios para el matrimonio, y es el versículo que vamos a ver hoy, que nos habla mucho, ¿no? Porque mira, ¿quién mejor que Dios, que es el creador, el diseñador del matrimonio, para darnos el manual y decirnos esto es lo que tienes que hacer si quieres vivir en armonía en este mundo, ¿no? Las instrucciones para el matrimonio, el Señor nos las da en su palabra, porque el Señor las escribió, y el versículo del que vamos a hablar hoy es el versículo de Génesis. Ahorita van a ver, porque en principio suena pues como que ¿qué tiene que ver? Denme un momentito. Pero mira, voy a leer más bien varios versículos aquí, ¿no? Que están en el primer libro de la Biblia. Que eso es como fue la creación al principio, ¿no? Una vez que Dios hubo creado todo lo relacionado con los cielos y la tierra, dice que formó al hombre del polvo de la tierra. Una vez que Adán fue creado y que no se halló ayuda idónea para él,
La Biblia relata cómo Dios hizo que un sueño profundo cayera sobre él. Dios tomó una costilla del costado de Adán y formó a su esposa. Y si lo pensamos detenidamente, nos vamos a dar cuenta que la mujer por Dios pues fue perfecta, ¿no? Y aquí lo revelador es que cuando Dios puso hombre y mujer en ese jardín del Edén, todo era perfecto, ¿no? Y lo revelador es que Jesús es el mismo ayer, hoy, siempre y por los siglos de los siglos, dice la Escritura, ¿no? Lo cual quiere decir que lo que Él nos puso en su manual aplicaba desde aquel entonces como hoy y como siempre, ¿no? Entonces vamos a escucharlo, ¿no? Porque si lo tratamos de hacer conforme a las costumbres del mundo, en verdad es bien difícil. Y yo no me atrevería tal vez a decir que es seguro que si no lo haces de la manera que Dios te dice aquí, vas a ser el más infeliz y seguro te vas a divorciar. No lo sé, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos, de lo que sí tenemos la certeza, es de que si obedecemos la palabra de Dios, la probabilidad de que vivamos en armonía, vivamos en amor, crece enormemente. Y de que las cosas funcionen y de que, como dice la palabra, permanezcamos juntos, ¿no? Entonces, pues vamos a escuchar a ver qué es lo que nos habla el Señor en su palabra, ¿no? Y mira, voy a leer aquí unos versículos que son Mateo 7, 24 al 27. Ya lo conocemos mucho, pero siempre es refrescante y es hermoso leerlo, ¿no? Dice: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca, ¿no? Entonces, en la previa anterior vimos que tenemos que tener en lo individual a Jesús como nuestra roca, ¿no? E ir a Él para cubrir nuestras necesidades más profundas, porque solo Él las puede cubrir. Pero aquí está hablando ya acerca de una familia, ¿no? Porque dice tu casa sobre la roca. Y luego dice, ¿no? Que cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa con todo. La casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Entonces la probabilidad de que nuestra casa caiga se esfuma, se va o se minimiza, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor nos dice en su palabra que fundemos nuestra casa sobre la roca, ¿no? ¿Y qué quiere decir? Pues que vamos a tomar ese conocimiento de su palabra y a esmerarnos en ponerlo en práctica, ¿no? Y luego dice, pero todo el que me oye esas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. ¿Cómo? Pues sin cimientos, ¿no? Y dice que cayeron las mismas lluvias, o sea, las mismas lluvias que nos van a caer a todos, como creyentes o no creyentes, ¿no? Crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa y ésta se derrumbó y grande fue su ruina, ¿no? Y entonces como que dices, y vueltas a ver al vecino y al primo de por allá y dices, no, pues sí, ¿no? Entonces, ¿qué queremos, no? Y mira, si rechazamos la palabra de Dios, su plan, no vamos a, o sea, lo que nos dice el Señor en su palabra, corremos un grande riesgo de que venga la ruina, de que se derrumbe nuestra casa, ¿no? Porque los matrimonios realmente funcionan cuando lo hacemos a la manera de Dios. Y entonces es de lo que se trata, ¿no? El conocimiento de esa palabra, ¿no? Y mira, hay algunas leyes fundamentales que Dios puso en su palabra para el matrimonio. Y que si bien hemos visto muchos versículos a lo largo de nuestra vida como cristianos que nos han ayudado a ser mejores esposos, mejores esposas, a tener un mejor matrimonio, el versículo que vamos a ver hoy, es que ya te desapareciste. No, es que estoy muy cargada. El versículo que vamos a ver hoy nos da mucha sabiduría acerca del matrimonio, ¿no? Y mira, ya lo tengo aquí, que no lo encontraba. Es Génesis 2, 24 y 25, ¿no? Y ya lo hemos oído 1000 veces. Y ahorita leímos 1001, ¿no? Lo vamos a leer, ¿no? Pero lo vamos a desmenuzar, ¿no? Porque dice, por tanto el hombre dejará a su padre
y a su madre, y se unirá a su mujer y será una sola carne. Pues sí, eso ya lo sé, podemos decir, porque ya cuando me casé, cuando nos casamos, dejaste la casa de tus papás, yo dejé la casa de los míos, y pues sí, así nos fuimos a vivir juntos, ¿no? Pues así, ajá, pero no es así nada más, ojalá y fuera así de fácil, ¿no? Ajá, y luego dice, ¿no? Y serán una sola carne, se unirá a su mujer, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban, ¿no? Entonces lo hemos leído muchas veces, pero ahora vamos a desmenuzarlo en 4 partes y vamos a profundizar de por qué es tan importante y por qué ese versículo nos da tanta sabiduría para poder aplicarla en nuestros matrimonios, para poder rectificar lo que hemos hecho mal, para poder rectificar en lo que hemos fallado, ¿no? Entonces ya vimos que aquí en estos versículos se nos cuenta pues el inicio, ¿no? Aquí en la Biblia, en este principio, se nos habla la voluntad de Dios para el matrimonio, ¿no? Está diciendo, dejará a su padre, dejará a su madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne y estarán ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzarán, dice, ¿no? Y es tan importante que sabemos que también les repitió el Señor cuando le preguntaban acerca del divorcio, que lo estaban confrontando. Él en Mateo 19, 4, 6 le repite estas palabras que vienen en Génesis 24 y 25, que por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. E igualmente el apóstol Pablo en Efesios 5, 31 hace referencia, cita este versículo de Génesis 24, 25, cuando está hablando acerca de las instrucciones del matrimonio a esa iglesia de Éfeso, ¿no? Les está diciendo, dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y es fundamental que lo que vamos a entender de este versículo, porque bueno, ya sabemos, cada uno somos responsables de tener a Cristo como roca en nuestras vidas. Pero si decidimos casarnos, pues estamos igualmente obligados a alimentarnos de la palabra de Dios para ser la mejor versión de nosotros mismos como esposos, para ser el hombre, el esposo, el padre, el hijo que el Señor quiere que seamos, permitir que haga su obra. ¿Y cómo vamos a permitir que haga su obra? Pues conociendo su palabra y estando conscientes de que Él está haciendo su obra en nosotros, ¿no? Y por eso es que es fundamental entenderlo, ¿no? Ahora, vamos a desmenuzar una primer cuarta parte de ese versículo, que lo vamos a dividir en 4. Dice, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre. Otra vez, ¿no? Es la primera parte de ese versículo. Y a ver, déjenme ver. La palabra... no, espérame. Déjenme empezar por acá. Entonces, ¿qué quiere decir que vamos a dejar a nuestro padre y a nuestra madre? Antes de casarnos, ¿quién tiene la prioridad en nuestras vidas? ¿Quién tiene esa posición de más alto compromiso y para quién tenemos esa mayor devoción? Pues es para nuestros padres, ¿no? Porque ahí nacimos, ahí vivimos. En principio pues dices, no, pues ellos me trajeron a este mundo, ellos son los responsables de mí, ¿no? Entonces lo que nos está diciendo ahí el Señor es que a partir de que nos casamos, nuestra prioridad tiene que ser nuestro cónyuge. Y ya lo sabemos, pero ¿qué crees? Que se nos olvida. Y que fallamos una y fallamos otra vez. Y mira, la verdad es que el Señor
hay una parte de su palabra donde nos da un ejemplo, porque en muchas partes de su palabra, ¿no? Mira, aquí anoté este versículo de lo que dice en Éxodo 34:14, que él ordenó a Israel a través de Moisés, ordenó a su pueblo a través de la voz de Moisés: no adores a otros dioses, porque el Señor es muy celoso. Y dice, fíjate, dice que su nombre, el nombre de Dios, ¿cómo es, chula? Celoso. O sea, él se autodenomina, yo me llamo celoso, dice el Señor. Por eso dile a mi pueblo que no adore a otros dioses. ¿Y sabes qué? Que cuando nos casamos, pues sí, estamos enamorados y lo que más deseamos es estar con esa persona amada. Y lo que es más, leemos esos versículos, ese versículo de Génesis 2:24, que yo no lo leí antes de casarme, más bien lo conocí cuando conocí la palabra de Dios. Pero dice, ¿no? Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre. Y dices, pues sí, ya quiero estar con ella, ¿no? Pero tiene un compromiso mayor, ¿no? Porque cuando dejas a tu padre y a tu madre, la prioridad de nuestras vidas, esa posición de más alto compromiso y devoción debe de ser el esposo, la esposa. Por eso el Señor nos pone ese orden. Dice, yo soy número 1, todo lo que hemos visto en las prédicas anteriores. Pero número 2 es esa señora o ese señor que tienes ahí junto. Tus hijitos también, porque son una bendición que yo te di, pero ellos se van a volar. Y tu trabajo también como padre es... Y son el 3. Son el 3. Y vimos la vez pasada, ¿no? Que la clase pasada, ¿no? Que los hijitos, nuestro trabajo debe de ser como padres, llevarlos a los pies de Cristo. Que ellos igual tengan por fundamento, por roca, a Cristo, porque eso les va a permitir desarrollarse y ser hombres, mujeres, conforme a su palabra, ¿no? Y mira, la verdad es que en el matrimonio dice, dejará a su padre y a su madre y se unirá. ¿Qué es unirá? Pues unir, ¿no? Y serán una sola carne, ¿no? Entonces estamos como que pegados, ¿no? Y entonces, pues si estamos pegados, pues yo voy a ser pues celoso del tiempo de mi esposa, incluso de su energía, de cualquier recurso que siento que me pertenece. Y si no me lo da, siento que me está fallando, porque no estoy siendo su prioridad. Y aquí en la palabra de Dios dice que yo me debo de ella debe de ser mi prioridad. Yo debo de ser su prioridad después de Cristo. Ajá. Y entonces, pues esa prioridad se la puede robar al otro, el trabajo, los compromisos sociales, las amistades, un pasatiempo, los hijos mismos. Los mismos hijos te hacen que ya llegó el viejo, ay, pues ni lo saludo, yo estoy acá ocupada con él. Y entonces es bien, bien fuerte, ¿no? Porque, pues, oye, yo me casé con la intención de ser tu prioridad. Y yo sé que tú te casaste conmigo con la intención de ser mi prioridad. Y lo que es más, nos dijimos muchas veces, ¿no? Tú vas a ser primero, ¿no? Y ahora que conocemos la palabra, sabemos que primero en lo natural, ¿no? Porque primero en lo espiritual es Dios, ¿no? Ajá. Y entonces nos ponemos celosos de aquello que ha tomado nuestro lugar en la vida del otro. Y nos sentimos, pues, no nos gusta. Y dime si no, o sea, pues no nos gusta, porque es esa parte que nos dice la palabra de prioridad, no la estamos pudiendo poner en práctica. Y por eso el Señor nos habla de ese orden, y lo repetimos, ¿no? Dice, búscame todos los días, yo soy número 1. Y vamos a Él en lo personal y le pedimos que cubra esas necesidades más profundas de aceptación, de identidad, de seguridad, de propósito. Yo soy responsable de ir y que el Señor cubra esas necesidades en mí. Porque si yo logro no poner esa carga en mi esposa,
voy a ser un mejor esposo. Le estoy quitando una carga que ella no va a poder porque no está en sus fuerzas, y viceversa. Yo tampoco voy a poder porque estamos limitados, ¿no? No podemos dar más allá de nuestras capacidades por más que nos esforzamos. Entonces eso nos hace más comprensivos, más gentiles, y sabemos que el otro va a fallar, pero pues, más tolerantes. Pero yo voy a hacer lo mío. Ajá, porque después el Señor dice que tú tienes que ser lo primero para mí. Y entonces, si tú pones en segundo a tu cónyuge, primero Dios, segundo tu cónyuge, tercero tus hijos, el trabajo, tu familia, la iglesia, los pasatiempos, estamos cumpliendo ese orden de Dios para el matrimonio, ¿no? Uh-huh. Estamos haciendo lo que dice... No, permítame. Bueno, estamos poniendo por prioridad a nuestro cónyuge. Estamos haciendo lo que dice aquí. Realmente, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre. Y le estamos dando esa prioridad, ya no a nuestro papá, ya no a nuestra mamá de este mundo, sino a ella, a él. Es nuestra prioridad antes que cualquier proyecto, antes que cualquier trabajo, antes que cualquier pasatiempo, antes que los hijos, antes que las amistades, antes que los pasatiempos. Y te digo una cosa, si reflexionamos, yo he fallado. Y he fallado muchas veces. Y después rectifica uno porque el Señor es bondadoso y el Señor nos habla en su palabra, y como el otro también ha hecho su parte en cuanto a ese crecimiento espiritual, pues tampoco es que esté esperando lo máximo de ti, ¿no? Porque es en cierta forma piadoso, porque reconoce que a lo mejor te estás esforzando y que no vas a poder más allá de tus capacidades, más que por la gracia de Dios, ¿no? Y es cuando el Señor te habla y te hace entonces sí ser un mejor esposo, ser una mejor esposa. Entonces eso es esencial, que viene aquí fundamental en este versículo de Génesis 2, 24 y 25. Esa prioridad, dejar padre y madre para unirse a su mujer y ser la prioridad el uno para el otro. Y luego viene esa ley de búsqueda, ¿no? Que es la otra parte del versículo, porque después de que dice que dejará a su padre y a su madre para darle la prioridad al otro, se unirá a su mujer. Y si estamos unidos, ¿qué nos puede separar? Y si el Señor nos une. Uh-huh. Ahí es cuando el hombre nos dice a nosotros como varones, únete a tu esposa, porque nos está ordenando que sí le persigamos con ese celo de aferrarnos enérgicamente al resto de su vida, ¿no? Porque pues yo digo, oye, me casé para siempre y quiero estar contigo siempre, y quiero envejecer contigo, ¿no? Uh-huh. Y Dios ha conocido ese secreto de cómo poder mantenernos en matrimonio hasta la vejez, y pues no hay otra más que trabajar, ¿no? Uh-huh. Porque la verdad es que el matrimonio pues funciona cuando trabajamos. ¿Y en qué vamos a trabajar? Pues en lo que el Señor nos dice en su palabra, ¿no? Y entonces si el Señor me está diciendo que me una a mi esposa, pues yo me voy a unir a ella. Entonces voy a aferrarme a mi familia, aferrarme a mi esposa, porque es lo que el Señor me dice, ¿no? En esa otra parte del versículo. Y mira, hay 3 pasos, ¿no? Que tenemos que seguir para cuando las cosas no han marchado bien, porque en esa parte hemos fallado, en fin, ¿no? Uh-huh. Y tiene que ver con número 1, recordar, o sea, hacer memoria y ver en qué hemos fallado, en qué hemos caído, cuántas veces yo te he puesto por segundo lugar, porque a lo mejor le he puesto mucha más atención a mi trabajo, porque a lo mejor le he puesto más atención a otra cosa. Ajá.
Entonces no te estoy dando no te estoy buscando con esa prioridad que el Señor me dice que lo haga, ¿no? Pero después lo que tenemos que hacer pues es arrepentirnos, ¿no? Ya una vez que reconocemos que tenemos la revelación y al arrepentirnos pues tenemos que reconocer, ¿no? Admitir que hemos estado mal y enseguida ajustar nuestra dirección, que lo hemos hecho todos como creyentes una y otra vez y sabemos que funciona, pero por eso tenemos que estarnos recordando la palabra para que cuando fallamos reajustamos nuestra dirección y vamos otra vez, ¿no? Porque por eso necesitamos, porque fallamos, porque nos olvidamos, si no nos alimentamos de la palabra de Dios. Y bueno, parte del plan ese que hacemos para decirle a nuestro cónyuge que es nuestra prioridad, para que vea cómo le buscamos, pues es mucho hacer las cosas que hacíamos al principio, ¿no? Porque pues, cuando estábamos de novios o cuando nos recién casados, pues haces cosas que algunas veces con los años pues dejas de hacer, ¿no? Porque dices, ay, ¿o qué dices tú? ¿Sí dices así? ¿Yo? A lo mejor los dos, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, pues eso es en cuanto a que tenemos que buscar. Pero mira, seguimos hablando aquí del versículo de Génesis 2:24 y dice, y serán una sola carne. Déjame sacarlo acá en mi otra Biblia para verlo completo, ¿no? Efesios, Antiguo Testamento, Génesis 2:24 dice, bueno, primero vimos que decía, bueno, en 2:24 dice, por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, ¿no? Ya vimos que entonces la prioridad en tu vida pasa a ser tu esposo, pasa a ser tu esposa. En la siguiente parte del versículo dice, y se unirá a su mujer. Nos unimos, yo estoy obligado, porque el Señor me dice, a buscar al otro, a aferrarme al otro, porque estamos unidos, ¿no? Y luego dice, y serán una sola carne. Y pues ser una sola carne, pues es una unión completa, ¿no? En todas las cosas, ¿no? Y entonces es importante que en el matrimonio, todo lo que de soltero se manejaba en lo individual, pues ahora son todas las cosas manejadas conjuntamente y no hay excepciones. Es nuestro todo, es nuestro dinero, es nuestra vida, ¿sí me explico? Porque si compartimos, entonces estamos cumpliendo con esa parte, ¿no? Que nos dice, serán una sola carne. Sí, pues somos una sola carne, y entonces actuamos en consecuencia, actuamos pues coordinadamente, lo consultamos, lo platicamos, cualquier decisión, por pequeña, por grande que sea, vas con ella, vas con él y lo hablamos. ¿Tú hasta aquí quieres completar algo, baby? ¿No? Entonces, mira, debemos que tiene que ver igual con esto, ¿no? Que habla de lo carnal, habla de la carne. Entonces habla de la posesión. Somos una sola carne. ¿No? Y entonces, ¿qué crees? Que luego nos habla el Señor en Corintios 1, Primera de Corintios más bien, 7, 3 y 4. ¿Qué nos dice el Señor en su palabra? En estos versículos de Corintios. El hombre debe de cumplir su deber conyugal con su esposa e igualmente la mujer con su esposo. Y luego es bien fuerte esto, ¿no? Porque ahí habla de una completa posesión que le cedemos al otro, ¿no? Cuando dice, y la mujer ya no tiene derecho a su propio cuerpo, sino su esposo. Pero también es al revés, porque luego dice, tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo. ¿Quién tiene el derecho? La esposa, ¿no? Entonces, cuando hacemos eso, estamos cumpliendo con esta parte del versículo de Génesis. Estamos realmente siendo una
sola carne, ¿no? Cuando logramos compenetrarnos de esa manera en lo físico, en lo natural, pero también en todo, en compartir todas las decisiones, en compartir las responsabilidades, que en base al rol que el Señor nos dicta a cada uno, la educación de los hijos, todo. Somos una sola carne, ¿no? Dice la palabra, ¿no? Y bueno, luego remata este versículo de Génesis, ya pasa a Génesis 2:25, ya se termina el 24, y dice que aquí, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Estaban desnudos el hombre y su mujer. ¿Y por qué creemos que no se avergonzaban? Pues porque había pureza en sus corazones, ¿no? Estaba ese pacto divino, y entonces esa comunión con Dios pues era directa, y entonces no había eso que vino después de la caída del hombre, ¿no? Que es pues esa impureza que en lo espiritual hizo que el hombre estuviera muerto y que se separara de su relación con Dios, ¿no? Pero mira, es esencial para el matrimonio, porque aquí nos está hablando de pureza, ¿no? Y entonces en el matrimonio tiene que haber esa pureza, y mucho tiene que ver con lo carnal, y se refiere mucho pues a la fidelidad, porque Dios diseñó pues esa desnudez en nuestro matrimonio para que incluya todas las áreas, ¿no? Porque sí lo puedes ver aquí como, bueno, está hablando del cuerpo. Sí está hablando del cuerpo, ¿no? Pero también está hablando del alma. Entonces yo estoy obligado a tener esa pureza contigo, de no ocultarnos cosas. A ser transparentes. En lo espiritual igual. Y es bien padre, ¿no? Como esto. Porque de algún modo, pues aquí hay un compartir, una pureza espiritual. Porque estamos aquí, ella y yo, y tú y ella y tú y él, porque tenemos ese propósito, ¿no? De que el Señor nos hable y de que nos dé ese crecimiento, primero en lo individual y después para ser mejor esposo, mejor esposa, mejor reflejo de Dios para con el otro. Y entonces el Señor nos hace mucho más tolerantes, abre nuestro panorama cuando vamos a Él y pedimos que Él sea el que cubra esas necesidades naturales, y no le ponemos la carga al otro, no le pedimos algo con lo que muchas veces no podemos, pero por otro lado estamos obligados a hacer lo que nos toca, ¿no? Y si hacemos lo que nos toca, nos vamos a acordar, ¿no? Que el Señor nos dijo que dejaríamos a padre y madre, ¿no? Y entonces la prioridad ya va a ser tu cónyuge, siempre, antes que el trabajo, antes que un pasatiempo, antes que las amistades, antes que todo, es primero tu cónyuge, ¿no? Y lo reflexionas y te das cuenta que te has equivocado, pero puedes rectificar, lo reconoces, y el Señor el Espíritu Santo te redarguye, y el Señor te habla en su palabra y dices, bueno, lo que tengo que hacer es esto, ya tengo la claridad. Entonces ya es un buen principio cuando ya tenemos esa claridad, ¿no? Y entonces te vas a la segunda parte, ¿no? Que dice que ya que dejaste a tu padre y a tu madre, te unes a tu mujer, ¿no? Como dice el versículo, ¿no? Y entonces buscas a tu mujer, buscas a tu esposo. ¿Para qué? Pues para unirte, para compartir, para ser compañeros. Y sigues avanzando en ese versículo, y entonces dices, pues dice que ser una sola carne, ¿no? Y entonces es fuerte, pero dices, bueno, no me pertenezco, mi cuerpo le pertenece a ella. Y entonces compartimos todo, ¿no? Ya cuando entras a esa otra parte del siguiente versículo, que es el 25, ¿no? Que dice que estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban, ¿no? Y no había vergüenza, pues porque no había esa culpa, porque había esa transparencia, ¿no? Entonces, repito, si el Señor nos lo dice sí en lo natural, pero también nos lo dice
en lo espiritual, en lo mental, ¿no? Entonces, si nos aferramos a este versículo, a ponerlo en práctica, a tener por prioridad a nuestra esposa, hacer a un lado todo lo que no sea lo que nos dice esta palabra, pues vamos a tener un mucho mejor matrimonio, un matrimonio más en orden cuando logremos, cuando buscamos ese compañerismo, cuando le ponemos prioridad. Y sabes que aparte, o sea, también la palabra de Dios dice algo así de que una cosa es lo que dices y otra es lo que haces. Entonces lo tenemos que hacer. Y hasta los dichos populares, ¿no? Dicen, de hecho, así como, no sé, ahorita viene a la mente un dicho popular que dice: los hijos y los maridos por sus hechos son queridos. ¿Sí lo ves hoy o no? Pues sí, pero es un dicho popular, ¿no? Pero pues sí, ¿no? Porque no nada más estás hablando, estás teniendo hechos, ¿no? Entonces vamos a recordar que pues tenemos esas necesidades más profundas con las que el Señor nos creó. Y sí, es cierto, nos casamos porque queremos que ser la prioridad del otro, porque queremos que el otro nos busque, porque queremos poseer al otro, porque queremos, pues sí, que el otro sea puro. Sí, todo eso es cierto, ¿no? Y son cosas que ponemos en el otro. Pero eso nos toca a cada uno trabajarlo, a cada uno desarrollarlo y recordarlo. Porque en principio nosotros lo que tenemos que hacer es ir con Cristo, ¿no? Y saber que Él es el primero en el que nos debemos de fundamentar en cuanto a esas necesidades más profundas, de aceptación, de identidad, de ser significativos y esa seguridad que tenemos, saber que la encontramos primero en Él, porque es nuestro Padre y que es un Padre que cumple sus promesas, que es un Padre que siempre está para nosotros y que nos creó con un propósito, ¿no? Y como creyentes, pues bueno, cada quien encontramos nuestro propósito cuando el Señor nos lo va revelando, ¿no? Entonces ya le quitamos esa carga al otro, pero ahora pues vamos a acordarnos mucho de este versículo, estos versículos. Dejamos a nuestro padre y a nuestra madre, ¿no? La prioridad, el otro. Ya lo dijimos, lo volvemos a repetir ya para cerrar, ¿no? Nos unimos a nuestra mujer, buscamos aferrarnos, buscamos unirnos, buscamos compartir, buscamos estar, ¿no? Y serán una sola carne, ¿no? Habla de posesión, ¿no? Tu cuerpo ya no es tu cuerpo, ¿no? Es del otro, porque así dice la palabra. Y cuando nos casamos, pues si decidimos invitar a Dios a formar parte de nuestro matrimonio, porque creemos que si lo hacemos conforme a su palabra, nuestro matrimonio tiene infinitas más probabilidades de éxito que si no lo ponemos en nuestro matrimonio, que no lo invitamos, pues entonces aceptamos, ¿no? Que mi cuerpo no es mi cuerpo, es de ella. Y así, cada uno de nosotros, ¿no? Y por último, ¿no? Estar limpios, buscar esa pureza matrimonial que tiene que ver con, pues sí, con esa fidelidad, con esa pureza de no tener secretos, con esa pureza en lo espiritual, en todo. Porque si lo ponemos en práctica, y lo hemos puesto en práctica muchas veces, ¿no? Y pues sabemos que funciona. No sé, Chula, si tú quieras, ¿me puedes hacer favor de cerrar? ¿Hacemos la oración? Sí. No sé si quieres comentar antes algo. No. Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias por nuestras vidas, gracias por permitirnos escuchar tu palabra, Señor. Yo te pido que nos ayudes a ser esos cónyuges, Padre, que tú quieres que seamos. Te pedimos que abras nuestros ojos para que podamos ver cuando no hacemos de nuestro cónyuge nuestra prioridad, Señor. Te pedimos que endereces nuestros caminos, te pedimos que nos des sabiduría siempre, Señor, para nuestro actuar, para las decisiones que
tomamos para nuestras vidas, para nuestras familias, Señor, para nuestros matrimonios. Te pedimos que seas tú el que nos gobiernes y el que abundes en nuestra mente, Señor, en nuestro corazón, en nuestra boca, Padre, que solamente de nosotros salgan palabras de bendición para nuestro cónyuge, para nuestra familia, Padre. Ayúdanos a hacer ese fruto apacible que nuestra familia necesita para que aquellos que aún no se han acercado a Cristo totalmente, pues se terminen de acercar, Padre. Todo esto te lo pedimos en el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén. 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 Pues muy buenas noches, hermanos. Que descansen. Bendiciones a todos. Bendiciones. Y a cenar. Listo.